Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta Gordon Freeman. Ciertamente nos gusta Gordon Freeman. Luego hablamos de esto. Casi digo Morgan Freeman, que esto es una cosa que me pasa mucho. Estamos aquí una semana más y a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito estresado, pero bien. Bien, aquí a hablar Mm. de un juego muy bueno. Muy bueno. Y Muy bueno, muy bueno. ciertamente. Es que me gusta mucho. Y pues, vamos a hablar un poquito de él y de cosas relacionadas, ¿no? De este juego. Así que, bueno, yo estoy contento. La verdad es que sí, porque, bueno, ya sabes que este año ha sido como un poco frenético, ha habido como muchos juegos, ha habido muchas cosas en las que pensar, ha habido muchos estímulos, ¿no? Hay que estar todo el rato como en los últimos lanzamientos y en las cosas de las que está hablando todo el mundo y tal, porque si no, te lo pierdes. Y la cosa con esto es que eso está bien, pero a veces también está guay relajarse un poquito más y mirar el pasado, ¿no? Sí, hombre, es que de vez en cuando hay que relajarse y especialmente cuando te dan la excusa, ¿no? Porque nos han dado un Claro. poquito la excusa. Relajarse y decir un poco, bueno, en lugar de estar tanto un poco a la que sale, a ver cómo conseguimos hacer, o sea, cómo conseguimos, no sé, cómo sacar un sentido, cómo obtener lo mejor posible de estas semanas y estos lanzamientos, ¿sabes? Simplemente es como, bueno, pero vamos a hablar de uno de nuestros juegos favoritos de todos los tiempos y ya está. Entonces, este programa de hoy va un poco de esto, pero no adelantemos acontecimientos. Álvaro. Recordad, como siempre, recuerda tú Álvaro en específico, pero recordad toda la gente que nos estéis escuchando que retransmitimos este programa en directo en twitch.tv barra Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana. Y que uno de los alicientes de venir a vernos, además de ver nuestras lindas caguitas, como ya os hemos comentado en muchas ocasiones, em, es ni más ni menos que poder decirnos a qué habéis estado jugando esta semana. Álvaro, ¿a qué has estado Pues jugando esta semana? además del juego de esta semana que me ha consumido bastante tiempo. No tanto porque no es tan largo, pero hombre, pues hay que rejugarlo, ¿no? Que me lo haya pasado ya más veces de las que puedo recordar. Toda excusa es buena. He jugado a dos jueguecitos de Itch.io, ¿vale? Pequeñitos, pero muy cookies. Uno es One More Encounter Adventurer Without Adventure, que es un juego de, pues bueno, es de Diego Freire, que nos escucha. Es el diseñador, escritor y Efectivamente. programador. El arte UI es de Frank Segura. La música y sonidos de Javier Calderón. O sea, todo patrio, ¿vale? Todo español. Y es un juego muy chulo. Es como un jueguecito descubierto de PC 98. Es como una especie de dungeon crawler. Pero es una aventura gráfica muy pequeñita, ¿vale? Muy cookie. Que trata de tú eres un aventurero. Bueno, no realmente. Eres una persona que ha acabado en una aventura un poco por accidente y Ujú. te vas encontrando con una serie de personas. Bueno, no solo personas, también hay otra serie de cosas. Por ejemplo, una ranita con sombrero que tiene mucho Siempre es gusto vistiendo. importante, siempre son importantes los animales antropomórficos, los animales que visten ropa y en general los animales simpáticos en los videojuegos. Creo que es algo como que le añade mucha La verdad profundidad. que sí. Pues aquí es una ranita con sombrero. Y bueno, pues tienes que hablar con ellos y tienes solo cuatro opciones: hablar, atacar, mirar y correr. Y bueno, es ir interactuando con ellos, descubrir qué es lo que quieren hasta llegar a un final, que hay dos finales diferentes, pero se guarda lo que has hecho hasta el final y cada vez que tienes una interacción con uno de ellos, o sea, cada vez que terminas de interactuar con cada uno de estos personajes, el juego se guarda, se cierra y continúas con el siguiente. Así que cuidado porque vuestras decisiones cuentan y vais a poder solo ver uno de los finales salvo que borréis la partida y volvéis a empezar. O sea que cuidado, que esto tiene también estas Mm. cositas meta bastante curiosas y me he reído bastante. Sale un personaje Mm. de la cultura popular que no me esperaba, un detective que me ha hecho reír muchísimo. Llevo intrigada con esto desde que lo dijiste por primera vez. Como pensando, o sea, y no quiero saber, pero realmente tampoco se me ocurre qué personaje como que detective de la cultura popular te puede haber hecho tanta gracia. Entonces le he dado muchas vueltas, en verdad, y no quiero saberlo. O sea, ya lo sabré cuando lo juegue, pero ciertamente es una cosa peculiar e interesante. Vale. El otro em, jueguito, el Ah, otro vale, sí, jueguito, perdón. se llama Wobble Jump Ajá. y es un jueguecito que imita las consolas estilo Game Watch, estas consolas con uno o dos botones y que son en LCD, que es una chica que es gimnasta y quiere alcanzar las estrellas. Entonces lo que va pasando es que ella salta y le tienes que poner un suelo debajo. Y los suelos pueden tener entre 3 casillas y 6.
Entonces tú tienes que asegurarte que de donde caiga haya suelo y que cuando dé el pasito hacia atrás, porque claro, es gimnasta, cae perfecto, pero luego tendrá que dar un paso atrás, ¿no? Porque, pobrecita mía, tendrá que poder sostenerse en algo, pues tiene que tener también suelo. Así que cuidado porque tiene aquí truco. No solo tienes que caer en justo, tiene que caer justo, pero tener un poquito detrás para caer. Aquí lo curioso es que tiene diferentes velocidades. Esto no sería posible en una Game & Watch, por ejemplo. El diseño es un poquito más moderno porque pueden salir de derecha o izquierda. Y tiene final, no es infinito. El final es que llega a las estrellas y coge una estrella, claro. Es un poquito más difícil. O sea, no es un poquito más difícil, es difícil. Cuidado, es un juego estilo Game & Watch, es un juego LCD. Pongo el link para quienes nos estáis viendo, lo pongo en el chat Sí, para que importante. podáis jugarlo. Pero ya había preguntitas y la verdad es que Se puede jugar en el es un juego móvil muy bien. peculiar. Sí. Se puede jugar ¿Se muy puede bien. jugar en el móvil? ¡Oh! Esto es una ventaja. Yo no había probado a hacerlo, pero, Claro, pero imita claramente está como muy bien. el. Imita como si fuera una de las consolas y tiene el botoncito en rojo. Claro, Entonces le das al claro, porque botoncito y ya tendrá. está. Yo solo he jugado dándole al Oh, botoncito, no he probado a hacerlo con el. O sea, sí he probado a hacerlo con el teclado, pero es el plan de yo le doy al botoncito porque es claro. más el Oh, juego. qué bonito. Y estas son las Vale, dos cositas que me han tenido un poquito enganchado fuera de el juego de esta semana que me ha tenido enganchado. sí, efectivamente. Pues yo esta semana Ah, la no, verdad es espera. Y he que. jugado otra cosa Oh, más que no podía comentar la semana pasada. Es verdad. ujú. He jugado a Wordless. Ah, es verdad, has jugado a Wordless. ¿Qué te ha parecido? Porque las impresiones están siendo un poco mezcladas, yo creo. Impresiones mezcladas. Creo que es un juego. Es un Metroidvania español. No sé si lo terminaría de definir como Metroidvania. Creo que es un juego de aventura y acción. Sí que tiene este elemento Metroidvania, pero no termina de ser Metroidvania. Pero creo que la gente que se espera un juego más... creo que lo que más destaca es su combate. Su combate es algo estilo Devil May Cry, en plan de necesitas ir muy despacio y necesitas saber exactamente lo que haces, en plan de los combos, exactamente cuando golpeas, cómo golpeas, para hacer exactamente el qué. Pero además es por turnos, porque tú tienes un turno para hacer lo que quieres hacer y luego el rival tiene un turno para hacer lo que quiere hacer y tú tienes que defenderte de sus golpes, ¿vale? Porque solo hay dos botones, uno de golpe físico y otro de golpe mágico. Los ataques físicos se bloquean con el golpe físico, etcétera, ¿no? El problema es que algunos enemigos son muy, 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 muy específicos de lo que quiere que hagas. Entonces puede resultar muy frustrante. Entonces ahí sí que lo digo. Sí que es como... Si entras a la fórmula, creo que es un juegazo. Creo que tiene unas ideas muy chulas, ¿sabes? Pero sí que creo que tiene una barrera de entrada muy, muy bestia. Entonces es ahí como... Uff, si consigues pasar esa barrera de entrada, creo que es un juego muy chulo, con un arte muy guay, que tiene como una atmósfera muy interesante y que tiene un sistema mecánico muy interesante. Pero la barrera de entrada es Es brutal. una cosa. Bueno, también te digo que me lo esperaba un poco. O sea, no sé si tengo razón en hacerlo, pero como que ya de entrada me parecía ese tipo de juego totalmente. Sí que es Mm, verdad que a mí me parece un poco excesivo. No sé cómo decirlo. Me gustaría que hubiesen echado como un puntito el freno, quizás, en sobre todo la mm. precisión que te pide en Sí, ciertas cosas. es que te Pero pide bueno, una precisión en algunos casos que es sí. un poquito absurda, Sobre sí. todo, sobre todo cuando los combates se hacen como más largos. Ujú. Y ya es como, no solo es como tener precisión en un momento dado, ¿sabes? Sino es como tener esa precisión sostenida en el tiempo. Y creo que eso es un Sí, poco es que hay complicado. veces que si fallas un golpe después de 3 minutos de no haber fallado ninguno y de Dices, repente se va claro, todo a hacer dices, puñetas. ¿qué está pasando? ¿Por qué? mm, ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, creo que ese es. Creo que. Tiene cositas, tiene cositas. Ciertamente me parece un juego interesante, como mínimo. Sí. Pues esta semana estoy jugando un poco caótica, la verdad. Esta semana ha sido un poco caótica para mí, porque he estado jugando. Por un lado, a... ¿cómo se llama este juego? Ojo, cuando me acuerde del nombre del juego, vais a flipar. Perdón, ¿eh? O sea, me he quedado totalmente en blanco, lo siento, mi cabeza hace estas cosas. ¿Cómo se llama el juego de robots? Armored Core. Se está jugando Armored Core 6. Perdón, ¿eh? Perdón. Eh, mi cerebro simplemente ha decidido que en este momento específico no funcionaba. O sea, es como cuando alguien nos pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Y se te olvidan todas las películas que has visto en la historia de la humanidad. Esto me acaba de pasar ahora. Bueno, estoy jugando Armored Core 6. Es un juego con el que ya empiezo a pensar que nunca voy a dejar de estar obsesionada.
¿sabes? O sea, Ujú. empiezo a sospechar y a pensar que si From Software nunca saca Armored Core 7, en el año 2025 o en el año 2040, simplemente voy a estar en mi New Game Plus 35 del juego y voy a ser Probablemente. como muy feliz. Entonces, bueno, esta es una cosa. Entonces he estado jugando a eso. Juego excelente, increíble, bellísimo. El final que me he sacado esta vez, que es distinto al que me saqué la vez anterior, me ha puesto triste, mucho. Em, y no sé, se me reafirma como uno de los juegos del año. De hecho, yo pensaba que estaba como en la segunda posición para ser mi juego del año. Creo que era como Pikmin 4 es el juego que más me ha gustado, el juego que más redondo me parece. Y después de eso Armored Core. Pero creo que realmente esta segunda vuelta me ha hecho pensar que a lo mejor Armored Core es mi juego del año. A ver, para mí, mi top 3 de juegos del año en realidad es un triángulo porque no los puedo poner en realidad uno 2 tres. O Claro, sea, es que para eso mí también son es un como, problema. ¿sabes? Son Sí. los tres a la vez. Que son el Alan Wake, el Baldur's Gate y el Armored Core. Para mí son los tres a la vez el mejor juego del año. Pues es un poco así, la verdad. Entonces, bueno, ya hicimos un programa sobre Armored Core, entonces entiendo que tampoco tiene sentido como que me expanda mucho en hablar del juego y todas las cosas super guays que ya hemos dicho del juego. Pero si no lo habéis jugado, aprovechad y jugadlo porque no quiero... O sea, creo que es un juego que es bastante probable que se pierda quizás pues cuando From Software saque otro juego, cuando saque el DLC del Elden Ring, o cuando saquen otros Souls, cuando saquen otro Sekiro, cuando saquen lo que se invente, no sé, creo que es sencillo que como la emoción respecto a este juego disminuya, y creo que va a ser una de las grandes injusticias de la industria del videojuego, entonces no quiero hacerlo. Después de esto, he jugado a la demo de Anode Heart. Anode Heart es un RPG de monstruos que está basado en los juegos de Digimon de la época de PlayStation, pero tiene una estética pixel art que casi se parece un poquito a los juegos de Pokémon de Game Boy. Es muy interesante y muy guay. No estaba segura porque además es literalmente el desarrollo de únicamente una persona. Entonces, no estaba súper segura de que una idea tan ambiciosa como para hacer un juego de Pokémon o de Digimon o sea, siendo solo una persona fuese a funcionar. Pero me ha flipado la demo, tengo muchas ganas de jugar la versión definitiva. O sea, bueno, la versión definitiva es la versión 1.0 que literalmente ya ha salido, ¿sabes? Y está disponible. Y luego me la compro. Entonces, ¿Y, y no me ¿el pasas qué? Link? Ah, ¿no te he hablado de este juego? No. Buah. Vale, espera, lo voy a En pasar por directo el la chat. gente está descubriendo que me odias. Lo voy a pasar por el chat. Ahí, ya está. Vale. Por cierto, en el chat me están preguntando si no voy a tener en mis GOTY ni el Mario Wonder ni el Zelda. Y tengo que decir que el tercer lugar de mis juegos de este año todavía está desierto. No porque no haya juegos que me gusten, sino porque hay como 7 juegos que creo que encajarían en Ujú. esa posición y tengo que meditar durante 24 horas mirando al horizonte hasta que consiga decidir cuál es Sí. el que quiero. A ver, en mi caso es Em, como estos tres comparten el primero, el segundo sería Mario Wonder. sí, creo que Mario Wonder es claramente tu juego. O sea, en plan, te gustó mucho Mario Wonder. Sí, sí, me gustó muchísimo, me parece un juegazo. Pero es que los otros no solo me parecen un juegazo, me parecen juegos revolucionarios. Esta es la cuestión. Claro, ese es un poco el tema, ¿no? Creo que este año al final. Bueno, no me quiero enrollar de esto, ya haremos un programa sobre los juegos del año. Ujú. ¿A qué más he estado jugando? Pues no he empezado a jugar todavía a Knuckle Sandwich, que es un juego que ha salido esta semana, que de hecho no me compré porque no iba a tener tiempo de jugarlo, y entonces Álvaro me lo regaló. A ver, también fue un poco culpa mía porque dije en Twitter, "Ay, ¿me podríais regalar este juego?" ¿Sabes? Y entonces Álvaro me lo regaló y entonces yo dije, oh Dios mío, ¿cómo puede ser? Me lo ha regalado, ¿cómo se ha generado esta situación? Fue como un poco estúpido por mi parte, pero fue muy bonito por la tuya. No, no sé qué te Em, esperaba, sinceramente. ya, yo tampoco sé qué me esperaba, pero no eso, no sé. Bueno. Y no he empezado todavía a jugar, pero es un juego que está inspirado en WarioWare, Ring Paradise y los juegos de Pokémon de Game Boy. Es decir, es el mejor juego de la historia de los videojuegos y estoy segura de que voy a hablaros de ello la semana que viene o la siguiente o cuando Dios quiera que tenga tiempo para pararme con él. Entonces esto ha sido un poco así. Y la semana pasada os dije que estaba jugando a Spirit Market of Hunter, pero eh, me da mucho miedo. Paula. Lo paso muy mal. Lo paso muy mal y me da mucho miedo, entonces no he jugado más. Pero tanto miedo da. No, pero yo soy yo y me da miedo todo. Vale, vale. Entonces, pues
Pues eso. Así que bueno, en el chat hay cosas guays, como por ejemplo Ferifo que sigue jugando a Poimpi, que creo que honestamente em, también es un juego que merece la pena. Echo mucho de menos a Poimpi. También estaba aquí Camilo97, que se está volviendo a jugar el Final Fantasy X, aunque le parece que lo dejará en algún momento. Creo que es verdad que es un juego un poco largo para revisitar, pero simultáneamente creo que también tiene ciertas virtudes. Yo personalmente le tengo mucho cariño. Ujú, sí. Em, También tenemos a Kier990 con Final Fantasy XVI y Coral Island, un juego que de hecho me apetece bastante probar. Y luego tenemos pues, Super Mario Wonder, Tactics Ogre. Por que se ha pillado unas Meta Quest por su cumple y estaba flipando con Half-Life Alyx. ¿Qué te parece esta afirmación, Uh, Álvaro? pues bastante interesante y bastante a cuento, ¿no? En plan, Pues yo creo que como viene tan a cuento, vamos a poner una pequeñita transición y vamos a pues hablar sí, del juego que va a ser el centro del programa de hoy. pues sí, vamos para allá. Álvaro, ¿de qué juego que nos lleva obsesionando durante décadas vamos a hablar hoy? Literalmente, Es que... literalmente, Tal cual. literalmente O sea, décadas. Literalmente décadas. No factores. estamos exagerando en este caso con décadas, podría parecerlo, pero en este caso son décadas. Porque vamos a Yo sí hablar que de un estoy juego. exagerando con décadas por mi edad, pero si tuviera la edad como para que pudieran ser décadas, serían décadas, probablemente. Así que no me siento mal con ello. Yo no estoy exagerando, porque con mi edad pueden ser décadas. ¿Vale? Entonces, vamos con ello, vamos a rolear con el hecho de que somos viejos, al menos yo. Y. Y eso. Vamos a empezar con una introducción. Perdona a toda la gente que nos escuchéis de la Quinta de Álvaro. Sí, 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 en plan, no os preocupéis, tenemos que aceptarlo, ¿vale? También hemos jugado mucho al Counter-Strike, eso es algo que también nos hace un poquito mayores, ¿vale? Esto es así. Bueno, para revolucionar un medio, antes de que nos vengan a pegar, para revolucionar un medio no es necesario inventar algo nuevo, ¿no? A ver, no es necesario que te inventes aquí la rueda ya se inventó, la rueda es muy chachi, tampoco hace falta que la vuelvas a inventar, la rueda pues ya está inventada. A veces es necesario, por no decir siempre, saber mezclar aquellos elementos que ya están presentes en el mismo, ¿no? Que ya están un poco ahí, pero aún no han cristalizado de forma clara, que están ahí, pero sí, está en este juego que no ha terminado de brillar, está en este otro que sí que ha llamado la atención, pero tampoco es tan mainstream, no sé qué, ¿no? Y que además aparecen como en diferentes elementos, ¿no? Nunca han aparecido juntos. Quien es capaz de hacer esto, coger lo que está ahí pero no ha cobrado forma, es quien al final se va el pato al agua. O sea, esto ha sucedido siempre así. Por eso es tan Efectivamente. importante tener un buen marketing. Porque da igual que hagas algo genial si luego nadie lo sabe, ¿no? O al menos tener buena suerte. Eso también. Sí, muchos de los grandes éxitos y muchos de los grandes hitos de la historia de los videojuegos son una mezcla de ambas, ¿no? Una mezcla de tener un poco los medios y la forma de hacerlo y de expresarlo, y un poco una mezcla de como ese golpe de suerte que ponen las cosas en el radar cuando a lo mejor no lo hubieran estado. Pero creo que no tanta gente sabe que este fue el caso de uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Claro, porque vamos a hablar de Half-Life. Un juego que su importancia es absolutamente determinante. Hablamos de top 10 de Half-Life, juegos más importantes de la historia. sí. Half-Life es todos los juegos. O sea, Half-Life es el juego que contiene todos los juegos. Half-Life es el juego que, de alguna manera, no sé cómo decirlo. O sea, estoy intentando expresar esto sin intentar sonar como elitista, ¿vale? Pero creo que Half-Life es el juego que marca si te gustan los juegos o cuál es tu relación con los juegos. Iba a, No digo decir, que si no te gusta... ¿El qué? iba a decir, si no te gusta Half-Life, igual no te gustan los videojuegos. Claro,
O sea, no creo que eso sea una relación tan directa, porque entiendo que también nuestra perspectiva sobre Half-Life está sesgada con el tiempo, pero sí que creo que es un juego que establece una manera de hacer las cosas y una serie de planteamientos que han sido razonablemente omnipresentes a partir de ese momento, que creo que ese legado, digamos, sí que es algo muy propio de los videojuegos y algo que ha ensalzado el medio tantísimo que me cuesta pensar en que a alguien le gusten los videojuegos sin reconocerlo. Sí, o Eso es lo sea, que quería decir de verdad, ¿vale? No os quería decir que sois todos horribles y nos gusta Half-Life, no, en no, plan, os no, quiero no, no, igual. no. Pero Si no eso. os gusta Half-Life, hay mil motivos. Para empezar, que nos interesen los FPS o que nos interesen cierta clase de FPS o que ciertas formas de movimiento nos encajen. Hay muchos motivos por los que no os puede interesar Half-Life, quiero decir. Incluso por términos de edad puede ser que no os encaje por cómo ha envejecido ciertas cosas, ¿vale? Esto no pasa nada. Es absolutamente normal. Y si tienes una edad, puede ser que no te encaje porque sea simplemente un Dungai. Claro, sí, sí, o sea, hay muchos motivos por los que no te puede gustar Half-Life, pero creo que si lo que no te gusta, o sea, no es como el juego en sí, sino el legado y la cantidad de cosas mm, diferentes que llevó Half-Life a los videojuegos, creo que eso sí que es un poco Sí. determinante, ¿no? O sea, me parece que eso es la cosa que es incontestable, la cosa por la cual me pelearía en la calle. El juego en sí, bueno, yo le tengo muchísimo cariño, de hecho, hubo un tiempo de mi vida en el que literalmente me jugaba Half-Life una vez al año. Esto es una anécdota que he contado algunas veces, pero es un juego que me obsesiona hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, que no te dejo hablar, Álvaro. No, Haz no, tu no, cosa. no. Me parece genial. A ver, pues vamos a poner un pelín de contexto, ¿vale? Half-Life es un juego que se lanza en 1998, ¿vale? Ha cumplido algún que otro año. ¿Algún que otro? 35, ¿no? Madre mía. Algún que otro, 25. 25 años ya. Tiene 25 añazos. Paula, a ti te pilla más joven. A mí no tanto. A mí me pilla más joven. Half-Life salió cuando yo tenía 3 años, ¿vale? Entonces, por esto decía que, perdón si acabáis de, si estáis escuchando esto, pues eso, pues en casa, en el coche, lo que sea, y os acabáis de llevar las manos a la cabeza en plan de Dios. Lo siento, es una cosa que me pasa a veces. Bueno, entonces sí que es verdad que para mí no han sido décadas de obsesionarme con Half-Life, pero también es un juego que a pesar de no ser de mi época, entre muchas comillas, siempre ha resonado mucho conmigo. Claro, a mí me pilló con 10 años. Bueno, es que si tú, o sea, si sale el Half-Life cuando tienes 10 años y lo pillas cuando tienes 12 o 13, o sea, creo que ese es como tu acontecimiento canónico de la vida. Claro, Pero yo creo que no te levantas de eso. Claro, y no me he levantado de eso. Claro, claro, así te has quedado. Entonces, entiendes, ¿no? Claro. Este juego lo crea Valve, que es una compañía creada por rebotados de Microsoft. Esta gente empieza a Sí. trabajar en Microsoft, pero en un momento dado dicen, oye, ¿y si hacemos un videojuego? ¡Pum! Vale, vamos a dejar nuestro trabajo increíblemente bien pagado y asegurado de por vida por crear una compañía de videojuegos. Algo tremendamente inestable. Y deciden hacerlo. A ver, Porque, en su defensa diré que en retrospectiva mal tampoco les salió. no, no, les ha salido muy bien. ¿Sabes? Pero, Al César lo que es del César. sí, a ver, pero quiero decir, a priori una buena idea no era. Pero No, bueno, no lo era. No les lo ha era. salido bien. Y entonces lo que hicieron es, vale, sabemos mucho de términos técnicos, pero tenemos ideas creativas, pero no sabemos comunicar nuestras ideas creativas porque somos básicamente unos señores ingenieros. De hecho, si ves el documental de Half-Life, básicamente son gente que no saben hablar en términos creativos. Es una cosa fascinante. ¿Qué hicieron? Contrataron a diseñadores de niveles de otros videojuegos, específicamente de shooters y específicamente del Doom y en menor medida de Quake. ¿Por qué? Porque había unos diseñadores de niveles de Doom y Quake en las comunidades que eran absolutamente buenísimos. Y ellos fueron los que empezaron a darle mucho sabor al juego. Luego además tuvieron la suerte de que uno de sus ex compañeros y amigos empezó a trabajar en id Software. Y gracias a él pudieron conocer a ni más ni menos que a John Romero, el cual, según lo conocieron, les dijo, tomad el motor gráfico de Quake en este CD, podéis usarlo. Sin condiciones, sin nada. Fueron, lo conocieron un día y ese mismo día les dijo, tomad nuestro motor gráfico, el motor gráfico más codiciado del mundo. Podría cobraros millones, tomad gratis, me da igual. Demostrando que John Romero era la mejor persona.
Y Sí, es la mejor persona, la verdad, porque es una persona encantadora. sí, o sea, John Romero tendrá sus cosas, pero honestamente me parece que hay tantísimas ocasiones en las cuales simplemente se ha echado la industria del videojuego a sus espaldas y no Hmm. tiene absolutamente ningún sentido. Dicho esto, siempre me parece la historia de cómo nació este juego, siempre suena como algo que te has inventado para una película. Sí, o sea, O sea, suena creo que como... hay tanta diferencia entre cómo funcionan los videojuegos y las empresas de videojuegos ahora y cómo funcionaban las empresas de videojuegos en ese momento, que me da un poco de pena en el fondo. Sí, o sea, ahora ya no funciona así. Ahora sería No, imposible ahora que esto no ocurriera un sucede. Half-Life. O sea, ni por Claro. casualidad. Pero esto Pero... da como mucha pena, ¿sabes? En plan de si ahora alguien hace un juego equivalente a lo que sería Half-Life, pero lo hace con el Fortnite, se lleva una demanda y se va a su casa y no, ¿sabes? Me da como mucha Sí, pena que esto sea así. literalmente. Pero bueno. ¿Y cuál era al final el mérito de todo esto? Es que cuando hicieron un Half-Life, todos estos eran unos colgados de los videojuegos. Pero además eran unos colgados que no eran en plan de... No, no, yo es que soy de jugar solo a Quake. Yo soy solo de jugar al Doom. Yo soy solo de jugar al Blob. No, eran de... Un videojuego. Me lo meto por el chururu. Ya está. No eran muy discriminatorios en ese sentido. Lo que sí les gustaban eran los buenos videojuegos. Y se les nota jugando a Half-Life. Por eso es una síntesis de todo lo que son un poco los shooters a partir del 92. Que es cuando sale Doom. Y se nota muchísimo cuando juegas Half-Life y has jugado a estos shooters. ¿Por qué? Porque además yo diría que la mayor virtud de Half-Life, lo que aporta al escenario del shooter es que entiende lo que debe ser una obra audiovisual de un modo que no entiende prácticamente ningún otro shooter en su historia, prácticamente ningún otro videojuego, y aquí incluyo Half-Life 2, que no entiende ni por accidente de la manera que entiende el audiovisual como lo entiende el uno. Pensaba que íbamos a ser más tranquis con este tema. Vale. Una cosa que quizás tienes que saber antes de, o sea, cuando se la aproximar este programa, porque todavía nos queda un rato y unas cuantas cosas de las que hablar, es que a pesar de que Alora y yo somos muy fans de Half-Life, a ninguno de los dos nos gusta particularmente Half-Life 2. No mucho. Y esto ha sido un poco gracioso porque es una cosa de la que nos hemos dado cuenta grabando este programa. Porque era un dato que nos habíamos ocultado el uno del otro porque nos daba un poco de vergüenza. Y entonces ayer, hablando del juego, Álvaro abrió el melón y me dijo, opinión impopular, ¿sabes? En plan, de, tengo que contarte esto. Y yo le dije, no sé, a mí tampoco me gusta Half-Life 2. Y fue como un momento curioso. Entonces, quizás no tenemos tiempo para entrar en este debate, pero creo que eso incide un poco en la naturaleza tan como genuina y única de este juego. Me parece Sí. o sea, sigue una serendipia muy graciosa. O sea, me gustaría algún día rejugar Half-Life 2 para poder poner en contexto porque creo que es un juego que puede tener méritos, pero no son los de Half-Life. Va por otro lado, en todo caso. Pero eso es otro tema y muy largo. Sí, o sea, yo no creo que sea un juego para tirarlo a la basura, No, pero no, no. definitivamente no es un juego. No es un juego que me impacte de la misma manera. No, creo que impacta en otras cosas. O Creo sea, que creo sea que eso. puede Claro, impactar como sí. impacta Portal. Pero creo que Claro, Portal no tiene tampoco el peso de Half-Life. Por mucho me parezca claro. muy bueno. A ver, Half-Life tiene dos cosas. Vale. ¿Vale? Que Sí. quiero destacar en términos de gameplay porque creo que son las dos cosas que le hacen ser una obra audiovisual extremadamente buena. Y recordemos aquí, no quiero decir con esto que sea una obra que sea muy de cine. Odio que hablemos de los videojuegos como cine. Half-Life no pretende ser cine, pretende ser una obra audiovisual. Porque es una obra audiovisual, tiene audio y tiene visual. Los videojuegos son obras audiovisuales. Sí, sí que creo que cuando se habla de la cinematografía de Half-Life, ¿vale? No necesariamente, a ver cómo lo digo, puede ser que a veces se hable mal de ello, pero me parece que sí que se puede hablar de que hay una cierta cinematografía en Half-Life, pero creo que tiene que ver con el hecho de que el juego se toma un poco en serio a sí mismo, de la misma manera en la que el cine se toma un poco en serio a sí mismo, y a lo mejor los videojuegos no se toman tanto en serio a sí mismos en su momento. Claro.
Este juego sí que se toma en serio, en plan de, bueno, esto que estamos contando va en serio. O sea, para la gente que lo está viviendo, esto es serio. Esto es una cosa catastrófica. No es. Vamos a ponernos en contexto. En Half-Life, tú eres un científico que llega a trabajar, un experimento sale mal y se abre un portal a otra dimensión donde una serie de alienígenas empiezan a invadir el complejo científico. Entonces, los Estados Unidos envían ahí al ejército para destruir todo y tú tienes básicamente que arreglarlo porque eres más o menos el único que puede conseguirlo. Pero no eres un super soldado, no eres nada, y lo que estás intentando es apañártelas para sobrevivir, intentando ver los recovecos de cómo hacerlo todo. Y hay un drama aquí. Está más cerca de ser un jungla de cristal que de ser el Doom en términos de historia. Porque eres un chalao que ha acabado ahí un poco por accidente y no tienes las herramientas para hacerlo. Sí, Pero sabe Dios que vas a conseguirlo. ¿Es Half-Life el juego que inaugura el género de videojuegos peor primer día de trabajo del mundo? No, porque en teoría no es el primer día No es el de... primer día en teoría, pero emocionalmente se siente un poco el primer día y bueno, el género peor día de trabajo del mundo, Sí, sí, ¿sabes? es En así, plan 100%, a ver, sí, de 100%. eres Leon Kennedy, vas a la comisaría, pasan cositas, ¿sabes? Eres Gordon Freeman, vas a currar, pasan cositas, ¿no? Creo que hay un algo especial, en plan, eres un cartero, tienes que entregar una movida y de repente pasa Fallout New Vegas. Creo que eso es un Sí. género de eh, videojuegos en sí mismo. Y hay géneros extremadamente buenos que siguen esta fórmula, como por ejemplo el primer Fiat, que también sigue el día. El de, Es bueno, verdad, entras en una oficina y, uy, no, ¿vale? Es un totalmente cierto. poco tal. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que sea tan bueno y que sea tan cinematográficamente bueno? Lo primero, utiliza secuencias encriptadas. Esto no es algo nuevo en los shooters de la época, pero sí que es nuevo que se utilice tan bien y tanto. Porque es verdad que sí que se utiliza en algunos shooters de la época, en Power Slave Action se utilizaba, en Blood se utilizaba en cierta medida, se utiliza, algunos más se utilizaron, pero no os crees tampoco, en Duke Nukem se utilizaba, pero no os penséis tampoco que era una cosa como súper loca, ¿vale? No era una cosa de, no era la cosa más normal. Salvo los No. juegos que utilizaban el motor de Duke Nukem no era lo normal. Y sin Duke Nukem es un embargo, juego que, por cierto, también es increíble y también deberíamos hacerle un programa algún día. Duke Nukem es un muy Dejo muy la buen idea aquí. juego. O sea, ha envejecido como... O sea, hay una parte del juego que ha envejecido que tela, pero la parte jugable ha envejecido Sí. genial. Es A mí me da un increíble. poco la sensación de que la parte del juego de la que hablas, o sea, que no es una parte concreta del juego, sino es como un aspecto concreto del juego, Sí, envejeció como 3 días después de que saliese el juego, sí, pero creo que es parte del encanto. sí, 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 sí. Pero eso, todos los que tienen el motor de Duke Nukem sí que tenían como este rollo tal, utilizándolo más o menos. He dicho los tres que más lo utilizan, más activamente, porque luego sí que es cierto que hay más juegos, pero no lo utilizan tanto. Pero este sí que lo utilizan muchísimo, y lo utiliza tanto para hacer escenas de acción espectaculares, porque hay algunas escenas de Half-Life que las hace, que hoy siguen siendo espectaculares, incluso sin tener graficazos. No necesita graficazos para hacer unas escenas que en un Uncharted te dejarían con la boca abierta, sin ningún problema. Y además, sirven para hacer avanzar la trama. Aquí, las secuencias encriptadas a veces sirve para que un tentáculo aparezca por una ventana y mate a un científico. Y ahora, 25 años después, arreglado para que ocurra lo que tenga que hacer. Que esto también es una cosa. Efectivamente. Y Claro, porque hemos esto... contado esto ya, o sea, hemos contado el motivo por el cual estamos hablando de este juego realmente. No, y esto es un poco la excusa. Puedes contarlo. Vale, de acuerdo. No, 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 adelante Álvaro, por favor, Ah, no te voy vale, a vale, quitar vale. yo este Pues honor. es... Valve está celebrando el 25 aniversario, ha dado el juego gratis, en cualquier caso lo tenéis por las rebajas de Steam como a 80 céntimos. Si no lo tenéis, por favor, Y echadme claramente un lo tenéis café. porque es el típico juego que han regalado 77 millones de veces, que ha entrado en 75 millones de bundles, que ha costado 50 céntimos 2000 veces. O sea, creo que es un juego de Steam que es muy difícil no tener en la biblioteca. Pero si no lo tuvierais, os gastáis un eurillo y tenéis un Sí, viaje del que definitivamente os vais a increíble. acordar. Y si no, además lo tenéis en paz con todo, que también sale muy baratito. Y vamos,
tal. Y han sacado un parche con el 25 aniversario para, entre otras cosas, añadir soporte para mando, para la Steam Deck. Ahora se puede jugar en el Steam Deck, antes no. Y además arreglar algunos bugs, como el hecho de que antes un tentáculo que tenía que empujar un científico, empotrarlo y clavarlo contra la pared, simplemente lo empujaba y el científico, pues bueno, hacía cosas Pero extrañas y... generaba la situación más graciosa del universo. O sea, yo no me enteré de que esto era así hasta literalmente esta semana. Sí. Que leí un post de Reddit al respecto y estaba flipando, porque es verdad que siempre me había parecido absurda la escena, pero tampoco me había parado a pensarla. No, ahora es como una escena, de verdad. Ahora es... Claro, es como una escena en la que pasan cosas y han tenido que pasar 25 años. Me parece bastante bello. Pero lo ves y dices, vale, están ocurriendo cosas, estás entendiendo por qué este enemigo es poderoso, estás entendiendo qué es lo que ocurre en este lugar y por qué está avanzando, etcétera. Y sobre todo, no lo hacen con cinemáticas, no lo hacen con papeles, no lo hacen con cintas de cassette, lo hacen simplemente con la propia integración dentro del juego. Una cosa que no me gusta de Half-Life 2 es que te dan la chapa mogollón. Y creo que es algo que han aprendido muy mal los juegos. Half-Life 2 lo hace increíble porque la chapa que te dan los personajes suele ser mínima y no importa. En plan de, te cuentan cosas y exceptuando el final del juego, todo lo que ocurre es lo que está ocurriendo con las acciones. En Half-Life 2 prácticamente todo lo que ocurre es la chapa que te cuenta la gente. En este juego no. Sí. Me gustaría matizar que sí que creo que hay aspectos de Half-Life, el original, que son un poco así. Bueno, hay un par de Em, chapas, pero... pero son los menos. Y sí que creo que en su esfuerzo por aumentar un poco la densidad, no sé si la densidad o el calibre de la historia que está contando y del universo que está creando, Half-Life 2 es mucho más abrasivo con su narrativa. Y a mí me gustan bastante los juegos que son abrasivos con su narrativa, no te voy a mentir. De hecho, justo os hablaba antes de Armored Core 6, que creo que es el juego máximamente abrasivo con su narrativa, porque no te deja escapar de ella ni un solo segundo. Pero me parece que había una cierta sutileza, que en parte venía un poco por las restricciones contextuales, pero una sutileza, en cualquier modo, en el Half-Life original que se pierde un poquito ahí. Sí, o sea, lo siento, yo solo necesito que me dé la chapa G-Man. El resto no necesito que me den la chapa. Lo siento, ya está. Efectivamente. Por otro lado, una cosa que hoy puede parecer que no es revolucionaria, pero creedme, es súper revolucionaria, es que el juego no está separado en niveles. Hay algún pequeño punto de carga, pero el mundo está interconectado, ¿vale? Esto puede parecer como... bárbaro, y esto es revolucionario. Pues que venimos de un mundo de donde todo eran niveles. De repente, no, es que este laboratorio es todo un lugar donde puedes ir y venir y no hay niveles, es todo un lugar. ¡Wow! Da la sensación de que es un lugar de verdad. Esto no quita que el diseño de niveles es un diseño de niveles literales, o sea, cada lugar está pensado como un nivel, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pero eso no quita para que esté hecho con algunos trucos de programación para que no haya tiempos de carga o haya tan apenas tiempos de carga y parezca que no haya niveles en sí, no haya tampoco un hub por el que entras a niveles, sino que pasas por una puerta y ya está. Y esto da la sensación de que estás navegando un mundo completo en sí mismo. Esto además permite que los niveles tengan un poquito más de amplitud y sobre todo que tengan esta sensación de que estás en un lugar, con una entidad. Y que están conectados entre sí. Esta cosa que hablamos de Dark Souls es que vas a un lugar y está conectado con este otro y parece que estás como en un mundo vivo. Pues vale, pues Half-Life ya lo hace. Quiero decir, unos cuantos años antes. Sí que es verdad que, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que el juego no bueno, no diría que no se atreve, creo que es un poco condescendiente eso. No creo que llegue a intuir o entender el concepto de juego de mundo abierto, juego sin divisiones, sin paredes invisibles como lo entendemos ahora, pero sí que me da la sensación de que aspira bastante a hacerlo. Sí. O sea, es un paso en esa dirección que llama mucho la atención porque otros shooters de la época no necesariamente, incluso otros shooters que pueden considerarse tan icónicos, he dicho, lo hemos hablado antes de, vale, es que igual no te gusta Half-Life porque eres de Doom. Vale, pues entiendo que pueda ser de Doom, pero Doom sí es un juego que tiene una estructura mucho más convencional en ese sentido. Dicho esto, me parece incluso tierno la manera en la cual, a pesar de que entiende que mola que el juego no tenga transiciones, sí que hay como unas
zonas muy separadas dentro del juego. En plan, hay áreas con muchas diferencias entre sí, diferencias de mecánicas, diferencias de dinámicas. Es como si tuvieras el mundo del desierto y el mundo de agua y el mundo de hielo. Pero intenta hacer muchos esfuerzos por integrarlo de una manera más sutil. Sí, está más interconectado de una manera más elegante, más sutil, como dices. Y además, el movimiento a día de hoy puede parecer un poco torpe, porque es cierto que el movimiento de Half-Life quizás no sea elegante como esperamos hoy. Hoy en día será muy fácil que los jugadores modernos se caigan por escaleras. Yo me caigo por las escaleras de Half-Life. Quiero Yo me decir. caigo por las escaleras constantemente. O Claro, sea, es muy difícil subir escaleras. sí. Es lo que hay. Pero todo esto confiere al juego también una horizontalidad que aún hoy es muy difícil de ver en esta clase de juegos, incluso en juegos de mundo abierto. Es un juego que sus físicas quizás sean eso, un poquito tra-tra, un poquito peculiares, pero no quita para que el juego sea muy elegante y que le permite hacer unos niveles muy interesantes. De nuevo, cogieron a modders muy famosos en la época para hacer todos estos niveles, lo cual le da también esta cosa. Además ayuda a que todo esto estaría muy bien, pero es que es un shooter. ¿Cómo son las armas, Álvaro? ¿Cómo son las armas? Pues super guays. ¿Por qué? Porque una cosa que dijeron los desarrolladores al empezar es, tú cuando cojas un arma tiene que ser satisfactoria disparando a la pared. Y sí, todas las armas tú coges la pared, disparas y dices, ostras, qué guay, mola. Todas. Da igual, coges la escopeta, mola, coges la pistola, mola, el revólver, tal, el arma alienígena más rara, todas molan, porque además hay armas alienígenas súper raras. Por eso, porque cada arma tiene un aspecto único, tiene unos usos únicos, cada persona también tiene un poco su arma favorita. Es probable que uno sea la escopeta, otro sea la metralleta, otra un arma súper rara que no sé qué, otro le guste simplemente la palanca con la que empiezas. Y eso también le añade cierto contexto. Paula, ¿cuál es tu ¿Has arma dicho favorita? esto? ¿Has dicho esto porque sabes exactamente que soy una chica de palanca? Eres una chica de palanca, obviamente. O sea, me encanta la palanca. No sé si sería mi arma favorita, pero me gusta primero por la manera que sabe generar iconicidad de esa manera tan sencilla. Y segundo, porque tiene como una sensación muy contundente, que es una cosa que me gusta mucho en las armas. Sí, es que hace plonk, ¿sabes? Es un plonk. Y además tiene un sonido de plonk. Tiene un sonido muy contundente. Está muy bien. Mi arma favorita es la metralleta de todos modos, porque además tiene lanzagranadas. Es muy satisfactoria. Pero luego hay... ¿Sabes? Vale. No, di. Me gusta ¿cómo se llama? Se llama Tau Cannon en inglés. No sé cómo se llama en castellano. O sea, no sé si tiene traducción. Es Cañón Tau, sin más. Sí, Es como el acelerador de sí. partículas este horrible. Vale, eso me encanta. Me Es que parece ese lo es mejor del mundo. increíble. Hay Sí. poquísima munición, pero es tan guay. Es muy, muy guay, muy, muy guay. La cuestión es, cada arma luego tiene su propio diseño y hay armas que son alienígenas, porque recordemos, hay una invasión alienígena y hay un momento que tenemos que ir al planeta de los alienígenas para pararlos. Su planeta es Shen. ¿Y cuál es el problema? Está diseñado un poquito mal. Es la peor parte del juego porque cambian un poquito las mecánicas para ser un poco más flotantes, pero el daño de caída de este juego es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Entonces, de repente, en este juego tienes un montón de saltos muy difíciles, muy extraños y que nada te indican cómo hacerlos en este planeta y se vuelve el juego una tómbola de a ver si este salto sale bien por gracia divina. Si a esto sumamos que los dos bosses finales del juego son en este planeta y no son precisamente los dos mejores bosses del juego, hace que muchos jugadores no sean precisamente fans del planeta. Me incluyo, no soy fan del planeta. Sí. Sí, es un poco. O sea, quizás es la parte como un poco más obtusa del juego. Sí, me encanta todo el resto del juego. Especialmente los combates contra humanos me parecen mejores que los combates contra alienígenas. Los combates contra humanos me parecen fabulosos. Los combates contra alienígenas depende. Los hay muy buenos, pero los hay también un poquito más pochos. Pero el planeta es un poquito la parte más pobre del juego. Dicho eso, vamos a hablar brevemente de la actualización del 25 aniversario, porque ahora tiene soporte para mando y para Steam Deck. ¿Qué tal se juega? Sí. Yo he jugado tanto con mando como con Steam Deck para contároslo.
Con mando se Yo he juega. probado la Steam Deck también. Con mando se juega muy bien. Es muy elegante, se juega muy bien, muy fino. Mm. La verdad, no parece un juego de hace 25 años jugándolo con mando. En Steam Deck también, la verdad, ¿no? O sea, yo no encuentro ningún problema. No, me parece que está muy bien adaptado. Creo, yo he tenido problemas con ello, pero porque estoy muy acostumbrada a los controles normales del juego. Y a pesar de que soy una chica o sea, soy una chica de barra de hierro y soy una chica de shooters con mando. Pero en este caso en concreto, creo que es como el shooter específico que me cuesta muchísimo plantear de esa manera. Pero igualmente me parece que es un buen trabajo de adaptación. Sí, es un gran trabajo de adaptación. Incluso siendo yo un chico de shooters con mando, por favor, jugadlo con teclado y ratón, salvo que lo vayáis a jugar en la Steam Deck. Por favor, por el amor de Dios, este Sí. juego se juega con teclado y con ratón. Porque además no es el clásico shooter de necesitas 87.000 botones. Necesitas 6 botones. No pasa nada. Se juega bien con un teclado. Efectivamente. Y con esto te diría que podemos pasar ya a la ¿Podemos segunda pasar ya? parte. Vale. Bueno, os hemos hablado de que Half-Life es un juego muy guay. Os hemos hablado de que Half-Life es un juego al que se le añadió una actualización después de 25 años. Hay más cosas de las que podemos Bueno, hablar. a ver, Porque, dime. también quiero que sepáis una cosa antes de pasar, y es que con el parche y todo esto también ha salido un documental de 1 hora hecho por la gente Interesante. de NoClip sobre el desarrollo del Half-Life original, que es muy, muy, muy bueno. Es un muy buen documental. Ujú. Nos interesa mucho. Efectivamente. Pero creo que, paradójicamente, Half-Life en sí mismo, o sea, el juego descontextualizado quizás no es del todo suficiente para entender su importancia o para entender el lugar que ocupa la historia de los videojuegos. Así que vamos a hablaros un poquito de eso a continuación. Álvaro, pon un poquito de música y venimos en unos segundos. Porque como ya hemos dicho, Half-Life es uno de los juegos más influyentes de la historia, ¿verdad? Efectivamente. Y eso significa también que cuando tienes un éxito de estas proporciones no vas a dejarlo ahí tampoco, porque sería un poco raro, ¿no? O sea, tienes un éxito de proporciones de los Beatles para el videojuego, ¿no? O sea, todo el mundo juega Half-Life, o al menos todo el mundo habla de Half-Life. Entonces tienes que seguir con algo, porque es uno de los juegos más influyentes de la historia. Y ha tenido más desarrollo a lo largo del tiempo. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Para entender el conjunto. ¿Qué hay de sus secuelas? ¿Y de los packs de expansiones? ¿Y de los juegos cancelados? ¿Y de los mods? ¿No? ¿Vamos a hablar de los mods, Paula? ¿Tú qué crees? Vamos a hablar de los mods porque creo que son un aspecto total y absolutamente indivisible de los shooters de la época, ¿no? Pues Creo sí, que era una manera en la que los shooters se disfrutaban y evolucionaban también mucho pues sí. en parte al trabajo que hacían otras personas con ellos. Pues vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí Half-Life hasta hoy. Y por eso no hemos hablado del Let's Match de Half-Life, porque si no, no nos da la vida. Si tenemos también que hablar de los Deathmatch. Hablaremos un poco ahora, quizás, ¿no? Con los mods también. Así que, bueno, Efectivamente. vamos a hablar primero de los packs de expansión, ¿no? Tú, hombre, supongo que has jugado, ¿no? Opposing Force y Blue Shift. Obviamente. Qué Obviamente. juegazos. De hecho, una peculiaridad que quizás no mucha gente sabe a día de hoy, o a lo mejor no mucha gente recuerda, es que los packs de expansión de Half-Life los desarrolló Gearbox. Gearbox, la desarrolladora de un mago que hace cosas con cartas y de Borderlands. ¿No? Un poco de 50-50. Y básicamente son como pequeños spin-offs en ese sentido. No sé si llamarlo exactamente spin-offs, son como historias paralelas que pasan al mismo tiempo que lo que está pasando con Gordon Freeman y con Black Mesa. Creo que narrativamente y a lo mejor no son tan interesantes, o al menos no son tan impactantes como la primera vez que juegas esa historia, pero me gusta mucho la manera en la que le aportan otro ángulo. Entre Opposing Force y Blue Shift, yo creo que prefiero Blue Shift, porque creo que es el que tiene... ¿qué ha sido ese sonido? Mm, ¿No, no estás de acuerdo? no, me parece interesante. O sea, creo que Pero sí, que para mí, prefiero Blue Shift. o sea, creo que Blue Shift es... o sea, la diferencia es... Blue Shift es un guardia de seguridad de las instalaciones en las que está pasando toda esta movida, que básicamente lo que tiene es que evacuar y pelear un poco lo mejor que pueda con lo que está sucediendo. Em, Creo que la diferencia en cómo se plantea el protagonista y en cómo se plantea la dinámica del juego respecto a Opposing Force, en el que si no me equivoco eres un marine,
¿no? Sí. Que literalmente han mandado ahí para tú haz lo que puedas, te vas a morir, te aguantas. Em, Creo que es una perspectiva como un poco más distinta y me gusta la manera en la que desarrolla eso mecánicamente. Lo que sí que te tengo que reconocer es que yo quizás no he sido tanto de mods de Half-Life. Ya, es que los mods son una cosa que tienes que estar un poco en la Creo que es por generación. época, claro, Claro. ¿sabes? O sea, creo que es una cosa A de ver, edad. primero de todo, Half-Life tuvo una escena muy grande online, ¿vale? El Deathmatch de Half-Life gustó muchísimo, precisamente porque su movimiento podía ser un pelín clunky, un poquito así como loco, pero eso hacía que también fuera muy interesante jugarlo y teniendo un gameplay tan bueno hacía que fuera muy muy interesante. Además, con esta nueva versión han incluido 4 mapas nuevos que son, vamos, chef kiss, son exquisitos, así que meteos porque hay gente para jugar. Siempre ha habido gente para jugar. Nunca ha dejado de haber gente para jugar los Deathmatch de Half-Life. Uno, además. Pero claro, ¿qué ocurre? La gente se dedica a hacer mods, se dedica a hacer mapas. Y con los tiempos empezaron a hacer mods de juegos enteros. O sea, surgieron juegos enteros de Half-Life. Y lo que ocurre que al final estos juegos llegaron a ser incluso más relevantes que el juego original. Uno de los más interesantes es Sven Co-op, que era básicamente poder jugar Half-Life en co-op, ¿vale? En plan, en cooperativo 2 personas, que me parece muy, 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 muy interesante, ¿vale? Poder jugar Half-Life Sí. original en cooperativo, ¿vale? Ostras. Está guay poder jugar Half-Life en cooperativo, pero tanto tú como yo sabemos que no es el mod más relevante que ha salido de Half-Life. A ver, no. Uno así un poquito relevante, un poquito. El de A ver, Ion conocen uno o Defeat. dos personas. Vale, El sí, de el de Ion Ion Defeat. Defeat. Uno o dos personas. Sí. ¿Sabéis? Este jueguecito de unos son los aliados, otros son los del eje y se tienen que liar a tiros. Bueno, vale. Se conoce un poquito, ¿no? Creo que lo conoce un poquito la gente. Luego, otro que conoce un poquito la gente es el Ricochet, que quizás este es el más olvidado, pero lo quería traer porque se jugó tantísimo en su momento que la propia Valve le dio un tratamiento de juego completo. O sea, lo creó en una versión de juego completo y lo incluyó dentro de la. Después lo metió dentro de Half-Life. Este era un juego estilo Tron. O sea, era como el Tron, lo de los tirar los discos, pero con el motor de Half-Life. Era interesante. No sé si bueno, pero era interesante. Me ha gustado este concepto. En plan de. No sé si bueno, pero al menos interesante. Jugábamos Creo a, que hay muchos juegos que son así, no pasa Sí. nada. Jugábamos a Ricochet cuando nos aburríamos de jugar al que vamos a hablar ahora o cuando nos aburríamos de jugar a Day of Defeat. Porque cuando nos aburríamos de jugar a Day of Defeat o jugar al Counter-Strike, eso aún quedaba Ricochet. Pero el otro, el gran juego que salió a partir de Half-Life es Counter-Strike. Counter-Strike es un mod de Half-Life que por supuesto sigue teniendo vida porque ha salido hace poco Counter-Strike 2 y Counter-Strike básicamente parte de Pero la que, idea de... perdona, si no hubiera salido Counter-Strike 2, seguía teniendo exactamente la misma vida, ¿eh? O sea, hay una Sí, cierta magia en los juegos de Valve de no morirse nunca, jamás. nunca, 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 nunca jamás. Es increíble, es una cosa de flipar. Pero ahí sigue Counter-Strike. Y lo mejor de Counter-Strike es que no es un juego que esté tan lejos de Half-Life, que alguien podría decir, bueno, pero debe ser una reconversión como super tocha de el primer Counter-Strike. No es una versión que esté tan lejos de Half-Life. Y esto es lo que más me alucina, porque es un juego que está muy cerca de los movimientos, las mecánicas y sobre todo el gameplay de Half-Life. Luego, por supuesto, hay gente que le gustará más Team Fortress. No estoy en ese equipo. Counter-Strike for Life. Sin haber sido mucho de ninguno de los dos, para mí Team Fortress es más sencillo de interiorizar, pero creo que en este caso sí que es una cosa generacional. Lo entiendo, lo entiendo. Pero Counter-Strike for Life. Entonces, aquí yo no puedo decir nada. Después de esto hay que tener en cuenta que hay muchos más mods. Habrá mods de un jugador que tendrán más importancia, eso sí, en las secuelas de Half-Life. En Half-Life 1 generará menos de un jugador, pero porque los mods de un jugador serán una cosa más relevante en el futuro. Y aquí sí que el multijugador será más relevante, porque hay que recordar que esta es la época de las LAN Party y el multijugador, aunque parezca irónico, cuando Internet no está tan desarrollado, es una cosa muy importante.
Y aquí vienen las secuelas. Las secuelas de Half-Life son una cosa, porque son una historiaza. ¿No, Paula? Aquí hay Sí salsa que son. cortar. Creo que ya hemos conectado, creo que ya hemos comentado un poco el tema de Half-Life 2 en el sentido de, evidentemente este juego es ultra popular, evidentemente este juego tiene muchísima, muchísima acogida entre a la gente a la que le gustan este tipo de juegos, pero también entre muchísima gente que a lo mejor ni siquiera había tocado un juego antes, o sea, un juego de disparos o lo que fuera antes. Yo creo que, por ejemplo, el Counter fue un poco, entre comillas, droga de entrada para mucha gente a este tipo de juegos multijugador. Y por eso en 2004 salió Half-Life 2. Half-Life 2 es un juego que ya se recibe sobre la herencia de Half-Life. Y Ujú. es un juego que de entrada se recibe ya mucho mejor, se pone por las nubes, se piensa que es una cosa increíble y tal. Nosotros no somos tan fans. Es cierto, Sí, ¿vale? Creo que es un muy buen juego, sí, creo que es un muy buen juego. Y creo que tiene sus propios méritos, que son diferentes y que quizás encajan un poco menos con el tipo de jugadora que soy, pero que están ahí igualmente. Y la sí. cosa más confusa de esto, perdón, dime. No, sí, 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 sí. Sin Es decir, que más. la cosa más confusa de eso es que luego Half-Life 2, o sea, hubo, entre comillas, un Half-Life 3 que fue el episodio 1 de Half-Life 2. Sí, sí, podemos Esta es la considerar cosa más que era... confusa del universo. Esta es la cosa más confusa del universo, ¿vale? Pero Half-Life 2 tuvo dos secuelas que no es que sean secuelas de Half-Life, son secuelas de Half-Life 2, ¿vale? Entonces luego sacaron el episodio 1 y el episodio 2. Sí, que son como expansiones de Half-Life, pero no Sí, son como las que hemos visto de Half-Life 1, porque sí que expanden la historia y la desarrollan más allá de, pero en teoría son capítulos más breves y que no lo sí, desarrollan con tanta intensidad como Half-Life. Hay que tener en cuenta que Half-Life 2 sí queda como un salto muy grande al respecto de Half-Life, o sea, en el final de Half-Life sí. ocurre un evento bueno, un ente que no queda muy claro qué es, de hecho no lo sabemos, ofrece un trato fáustico a Gordon Freeman y básicamente en el 2 le colocan una situación que es como, bueno, pumba, es Sí. completamente diferente. Supone que en Half-Life 3 ocurriría algo similar. Y no es lo que ocurre en el episodio 1 y 2, simplemente continúa lo de Half-Life 2. Sí. Y luego salió, pues evidentemente, el episodio 2 que tuvo un... Creo que el episodio 2 fue como un poquito menos popular en su momento. No estoy 100% Sí, segura, pero siempre siento que el uno tiene como más recorrido. sí, tuvo como un pelín más de... No voy a decir que no fue popular, porque tampoco, o sea, no hay nada de Half-Life que no sea popular, pero sí Sí, que fue como un poquito más discreto, digamos. Sí sí, que causó un poquito más de... Un poquitín de controversia, porque también la gente ya esperaba muy activamente Half-Life 3. Entonces, el capítulo 1 gustó, pero tampoco pareció como una cosa revolucionaria. Half-Life 2, capítulo 2, ya sí que pareció como una cosa de, bueno, igual ya va siendo hora de pensar en Half-Life 3, sí, muchachos? sí. Aún así, decidieron continuar y cerrar un poco la trilogía y la historia de Half-Life 2 en Half-Life 2 Episodio 3, un juego que, recordad, es la cuarta parte de Half-Life 2. Esto para mí, o sea, es que es el caso de nomenclatura que más gracia me hace de la historia de los videojuegos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que se anunció y a pesar de que es un juego que iba a salir en teoría, si no me equivoco, en 2008, Eh, nunca sucedió, sí. em, generando una historia que la desarrolladora ha continuado hasta ahora con la maldición, entre comillas, de sus terceras entregas, ¿no? Como a sus franquicias no tienden a tener ese tipo de cierre o ese tipo de estructura de trilogía. Y es uno de los motivos por los cuales siempre está como el meme, la broma de cuando salga Half-Life 3 o cuando salga Portal 3 o lo que sea, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido como una cierta historia entre Valve y sus terceras entregas. No fue el único que se canceló, de todos modos, No. el episodio 3 Bueno, de y Half-Life 2. existe otra secuela de Half-Life. Existe Half-Life Alyx, un juego Sí, de realidad virtual que transcurre 4 años después de... Antes de Half-Life 2 y que nos pone la piel de Alex Vance, la protagonista del juego. Los que han podido jugar dicen que es genial. No tenemos VR y sobre todo no tenemos ojos para la VR.
Sí, estáis ante un caso increíble de personas que no tienen la vista necesaria. Bueno, yo quizás la tengo pronto, en algún día, y a lo mejor puedo plantearme comprarme unas gafas o algo. Pero no ha sido un juego que nos haya coincidido logísticamente poder jugar. Sí. Pero Half-Life Alyx salió originalmente, tío, iba a decir en 2021, pero no salió en 2021, ¿verdad? Salió en... Uy, ahí me has pillado. A ver, Se me ha desconectado no, 2020. salió en 2020. Salió en 2020, efectivamente. Half-Life Alyx salió en 2020, es lo que a todas luces es el Half-Life 3. Y me gusta. O sea, creo que llamarlo Half-Life 3 era imposible para ellos llegados a este punto, entonces simplemente decidieron ponerle otro nombre, porque creo que el peso de ser Half-Life 3 era demasiado grande para cualquier Al videojuego. menos el capítulo Eh, 3. claro, efectivamente. O sea, no se podía. Pero la cosa con Half-Life Alyx es que sí que creo que sería como en efecto capítulo 3 o en efecto tercera entrega de Half-Life, porque hace exactamente la misma cosa que hizo icónica y exactamente la misma cosa que ha hecho memorables las otras dos entregas, que es o sea, aprovechar la tecnología del momento, aprovechar los avances técnicos que ha habido, tanto en motores como en el propio hardware, para crear un salto técnico cambie por completo la manera en la que se juegan los juegos de disparos. Creo que este es el caso Ujú. de este título y creo que era lógico que el salto que se iba a dar en esta ocasión era el de la realidad virtual. Entonces, me duele un poco que Alex solo se pueda jugar en realidad virtual porque esto significa que lo voy a jugar la semana de los 3 jueves. Mucho, todos los días. Pienso en ello 24/7. Creo que es exactamente el juego que tenía que ser. Un poco sí. Sí, habrá que ver. Cuando lo juguemos os contaremos más. Sí. Pero decías los juegos cancelados y de estos tenemos más que juegos publicados. Este es un tema también, ¿eh? Sí, Valve no son grandes planificadores, no os vamos a engañar. No lo son, ¿vale? La historia de Half-Life es la historia de sus cancelaciones, ¿vale? Para empezar, vamos a ir por cada periodo. Half-Life 1, solo hay que lamentar una cancelación. Iba a haber una tercera expansión que hubiera sido Opposing Force, que se llamaba Half-Life Hostile Takeover. ¿Qué sabemos? Nada. Porque lo único que sabemos es que el nombre apareció listado en las tiendas. A partir de 2004 desapareció porque caducó ya y ya no se supo nada más. Solo sabemos eso. Se llamaba Hostile Takeover y ya está. Lo que me fastidia es que por el nombre parece que podría tratar sobre G-Man. Porque por el nombre 100% iba sobre G-Man. Si no, ¿de quién iba a ir? Entonces es como Valve. Este odio personal hacia mí, no. No. Porque es que encima todos los proyectos cancelados es en plan de, esto lo hubiera flipado Álvaro. Lo cancelamos. Increíble. Bueno, en la era de Half-Life 2 tenemos que lamentar muchas cosas. Lo primero, el episodio 3, efectivamente. Fue anunciado para las navidades de 2007. Se habló un poquito en 2008 de él. Y luego es en plan de, bueno, no volvemos a comentarlo nunca más y ya está. Simplemente esto no va a existir más, lo siento, amigos, jaja. Claro, súper normal. Otro episodio más iba, o sea, en plan, otro, iba a ser desarrollado por Junction Point Studios, estudio liderado por Warren Spector, sobre cómo el pueblo de Te Ravenholm, odian, ¿eh? me odian, cómo llegó a estar infestado de zombies y otras criaturas el pueblo de Ravenholm. Pero el proyecto fue cancelado cuando el estudio fue adquirido por Disney. ¿Vale? Vale, perfecto. Finalmente, un juego llamado Ravenholm, que es un juego que trataría sobre el pueblo de Ravenholm tras los acontecimientos de Half-Life 2, creado por Arcane Studios, fue cancelado por Valve. ¿Por qué? Pues depende de quién le preguntes. Si me preguntas a mí, porque me odian. Si le preguntas a Rafael Colantonio, exdirector de Arcane Studios, porque sería muy caro y Valve no quería poner el dinero. Y si le preguntas a Mark Laidlaw, que era exdirector de Valve, porque estaba creativamente muy forzado y no coincidía con el lore de Half-Life. Quedaos con la versión que más os guste. Bueno, bueno. Vale, puedo mencionar. Bueno, no. Continúa, pero yo quiero mencionar cuál es la cancelación de la saga Half-Life que a mí personalmente más me hace pensar constantemente. Vale. Y finalmente, Half-Life 3 estuvo en desarrollo. Ha estado en desarrollo. No es Vaporwave. No es Vaporwave, no es Vaporware. Existe. ¿Te Existió. imaginas que fuera Vaporwave? Ojalá Sería fuera increíble. Vaporwave. Tenemos que hacer un proyecto de Vaporwave llamado Half-Life 3. Sí. Estuvo en desarrollo durante 2003 y 2014, pero fue cancelado.
¿Por qué? Porque dijeron, no, no nos convence a dónde está yendo, así que lo cancelamos y no lo hacemos nunca. Una cosa súper normal. Y el último proyecto cancelado de Half-Life fue en 2016 cuando Laislao dirigió un proyecto de realidad virtual llamado Borealis que transcurriría en el barco mencionado del episodio 2 y en Portal 2, que era un barco que se varó porque viajó a través del tiempo. Que suena increíble, ¿no? Pues decidieron que no, es que la realidad virtual aún no está en el lugar como para que se pueda hacer un juego. A ver, es verdad que no lo estaba. No, pero hacerlo sin realidad virtual, que suena Claro, increíble la ya. premisa. Ya, eso también es verdad. Es que... no, a ver, en Valve necesitan productores como el Comer. A ver, sí, también creo que es como una desarrolladora que se fue formando en este momento sobre la marcha. O sea, creo que era literalmente imposible que ese estudio le siguiese el ritmo a lo que estaba pasando con ese estudio ya un poco lo relevantes que se habían vuelto sus juegos. Entonces también creo que hubo muchos pequeños desastritos relacionados con eso. Pero yo quiero hablar de la cancelación relacionada con Half-Life, que es Mi Imperio Romano, que es la versión de Dreamcast de Half-Life. ¿Vale? Porque es Sí. Mi Imperio Romano, en plan de Paula, es un port de Dreamcast, no pasa nada, ¿vale? Pero la cosa es, Halo, el juego que literalmente cambió para siempre la historia de los shooters a través de, precisamente, ser un shooter en consola, pensado para consola. Es decir, es el juego, Halo es el juego que básicamente ha sido la barra de medir de todos los shooters en consola y todos los juegos de disparos en consola para todos los tiempos. Salió en noviembre del año 2001. Half-Life, o sea, Half-Life, el port de Dreamcast, iba a salir en junio de 2001. ¿Os imagináis lo que hubiese pasado si Half-Life en consolas hubiese salido antes de Halo? Es que a lo mejor nos estaríamos enfrentando a una industria total y absolutamente distinta. Esto es una cosa en la que no puedo parar de pensar. Máxime cuando eh, el port de Dreamcast de Half-Life ya hecho prácticamente, o sea, es un juego que está al 98%, se filtró hace unos años, la ISO se puede jugar y es prácticamente el juego entero. Sí, sí, sí. Y nadie sabe por qué lo cancelaron. Es una cosa. Es una cosa. Conozco una tienda que vende reproducciones que venden una reproducción Sí, del juego de sí, Dreamcast. se vende, sí, sí, Es totalmente. increíble. Esto tiene una... Y, Bueno, da igual. y me parece terrible. Me parece terrible porque es como, ¿por qué no lo sacasteis? Aparte, Ujú. porque Valve toma decisiones que no entienden ni en Valve. A ver, Admitido creo por que... Valve. En justicia creo que el mando de la Dreamcast no es el mejor mando para jugar ese tipo de juego, A ver, el mando de pero la al Dreamcast no mismo... es el mejor mando en general. No es el mejor mando para jugar absolutamente nada. Pero honestamente, no sé cómo decirlo. O sea, siento que hubiera sido algo, ¿sabes? La Dreamcast no era una consola tan importante. Y Half-Life quizás no hubiera sido tan importante en el cómputo general de las cosas, pero me da la sensación de que hay tantas cosas que podrían haber cambiado en la manera en la que se desarrolló tanto la consola como el mercado de los shooters. Si hubiese salido ese port, pienso en ello constantemente. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de veces que le doy vueltas a este tema. Es una cosa ¿Te simplemente imaginas increíble. que Half-Life hubiera conseguido que Dreamcast triunfara y eso hubiera hecho que la GameCube fracasara aún más estrepitosamente y ahora Sega ¿Te estuviera en el lugar imaginas? de Nintendo? Claro, pero es que te imaginas que a raíz de Half-Life empiezan a salir un montón de shooters flipantes increíbles para Dreamcast. Madre mía. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabes? ¿Qué hubiera pasado con Halo? ¿Qué hubiera pasado con Xbox? ¿Qué hubiera pasado con la propia Dreamcast? ¿Qué hubiera pasado con Nintendo derivado de lo que hubiera pasado con Sega? O sea, es que me parece uno de esos momentos en los cuales, como el momento en el que se generan las cuatro rutas que pueden llevar a finales alternativos del videojuego, ¿sabes? Entonces, no sé, pienso en ello muchísimo, muchísimo. Es verdad que en el chat dicen es Sega, lo hubieran cagado de otra forma. A ver, esto es Sí, cierto. es Esto Sega. es cierto. Pero igualmente, no puedo evitar pensar en ello todo el rato. Y creo, o sea, me encantaría saber qué pasó con eso y cuál es como el motivo real por el que acabó por no lanzarse. Ya, eso es cierto. Pero bueno, tú piénsalo de otra manera. Si hubiera ocurrido y hubieran ganado muchísimo dinero, hubieran sacado, no sé, Sega Gagados y hubieran gastado 500 millones en hacerlo. Lo cual también sería increíble. Pero hubieran ido a la bancarrota. Sí, básicamente. Entonces, nunca lo sabremos, pero lo que sí que sabremos es que este programa ha terminado, pero la siguiente semana
con 100% de certeza, habrá uno nuevo, ¿no? Que eso está guapo. Eso sí, o sea, ¿el qué? Pues aún no lo sabréis hasta Pues aún no lo que no llegue sabéis el porque día. nosotros tampoco lo sabemos. Pero, ¿Qué no lo pero quiere decir? programa habrá, llueva, nieve o truene. 100% real, no fake, aquí estaremos. Así que nada, muchas gracias Álvaro, como siempre, por estar con nosotros y por tu infinita sabiduría y muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad que sois guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.